Linda pregunta, hermosa pregunta. Vamos a buscar en Salmo 85:10. Salmo 85:10. Si alguna hermana lo tiene antes que yo, Si puede alguien lo leerlo. tiene ¿Lo leo? antes, lo lee. Sí, 85:10. Sí, Pili. Ya, ahora le hago lectura, ¿ya? La palabra de Dios dice así: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. hermosa ¿Lo leo nuevamente? esta poesía, hermosa esta poesía. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Fue en el Calvario donde la misericordia y el amor de Dios por los pecados y la verdad de su indignación santa por el pecado se encontraron. En el Calvario de Dios cargó sobre Jesús el castigo por todos, los pecados del mundo, no solamente de unos cuantos, sino por todos los pecados del mundo. Al mismo tiempo, no solo nos ofreció salvación, sino que también nos ofreció paz y reconciliación a todos los que estábamos en pecado, es decir, a toda la humanidad que estábamos alejados de Dios. El amor infinito de Dios revelado en la cruz del Calvario, con la mayor severidad, lo que Dios piensa del pecado y el pago indescriptible para redimirlos de lo que ligeramente denominamos nosotros debilidades o errores o flaquezas, ¿no? Asimismo vemos que la cruz exhibe en toda su intensidad el amor y la misericordia de Dios, aún siendo el peor de los pecadores. Qué amor tan indescriptible, ¿verdad? No sé si, yo creo que todos los que estamos aquí vimos esa película con Mel Gibson que hizo de Jesús y realmente hubo esa parte del tramo de la película de lo que nos describe en Salmos, de ese ensañamiento y de esa dureza con que fue agredido Jesús y luego exhibido en la cruz. Pues ese es el amor infinito de Dios, ese es el amor mostrado por la humanidad entera y ese es el precio que tuvo que pagar para que nosotros podamos reencontrarnos con el Señor, porque fue un reencuentro, porque en el huerto Él había hecho un diseño para nosotros, había hecho un plan para nosotros, pero por el pecado ese diseño quedó destruido. Pero en la cruz del Calvario el Señor nos vuelve a dar ese diseño, nos vuelve a dar esa entrada a su presencia, ¿no? Porque dice que solamente a través de Jesús. Ningún hombre podía morir por nosotros. Aunque nosotros hubiéramos querido dar nuestra vida y ser capaces de pronto de querer morir por la humanidad, era un sacrificio que no valía, era un sacrificio que no tenía el valor para redimir a toda la humanidad. Se necesitaba que sea una persona como Jesús, santa en toda su manera de vivir. Santa en toda su manera de vivir. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario exhibió en vergüenza a Satanás, ¿verdad? De verdad que esta pregunta de aquí, ¿no? Dice en este sentido cómo es el amor infinito de Dios y cómo participa directamente en ese rescate por nosotros, en esa desesperación porque se había roto esa comunicación con el hombre, se había roto ese diseño que él había preparado con tanto esmero, con tanto amor para cada uno de nosotros. Por eso es que en el Salmo 139 nos dice: tus ojos vieron mi embrión. Quiere decir que el Señor estaba implicado en nuestro crecimiento, que el Señor estaba involucrado en todo lo que se refería a nosotros, a nuestro desarrollo. Dios tenía un plan ya para nosotros. Y también dice que antes de que nosotros hablemos, Él ya sabe de nosotros, ya sabe lo que hay en nuestro corazón, ya sabe lo que hay en nuestra mente, conoce nuestra salida, nuestra entrada.
conoce absolutamente todo de nosotros. Y qué hermoso, cómo en la cruz revela con la mayor severidad de lo que Dios piensa del pecado. Era la única forma de que nosotros podamos ser rescatados del pecado, con esa forma violenta, porque fue una forma violenta en la que Jesús murió. Fue una forma cruel, una forma desgarradora, ¿verdad? Cuando describe en el Salmo acerca de cómo fue herido, maltratado, de cómo no fue apaleado, o en Isaías, perdón, o cómo fue apaleado, cómo fue exhibido en vergüenza porque le quitaron su túnica, le pusieron una corona de espinas, le empujaban, le escupían, le insultaban, ¿no? Y él mansamente, humildemente, sin decir una sola palabra, soportó, porque era la única forma de que pueda vencer el pecado. Era la única forma de que Él pueda hacer ese nexo y esa conexión para que ese amor infinito del Señor sea derramado en nuestros corazones. De verdad me emociona, aunque no lo entiendo al 100%, ese amor tan grande, tan infinito del Señor por nosotros. Nosotros somos padres, sabemos cómo se ama un hijo. Imagínense, el Señor se desprendió de ese hijo. Por eso es que Él entiende nuestro dolor, Él sabe nuestro dolor, porque también fue padre y vio morir a su hijo. Qué hermoso es el amor de Dios derramado en nuestros corazones. Seguimos, Carlita, porque me emociono y empiezo a hablar de más. No, amiga. Frente a ello tenemos las verdades, la mentira, sería Dios no puede perdonar lo que he hecho, y la verdad, la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. Lili. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:7. Sí, ya lo tenemos aquí. Sí, dice, te escucho. Primera de Juan 1:7. Ya, sí, Lili. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No es por obras, no es por mérito, no es por nada de lo que nosotros hagamos, es por la sangre de Cristo Jesús. No hay otra forma, no hay otro medio. El siguiente, Carlita, tenemos tan grande la verdad, que Dios no pueda perdonar. Ese está en Salmos 85:10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Lo habíamos leído, ¿verdad? Es ahí como que hubo esa compenetración, hubo ese consumar, ¿no? La misericordia y la verdad se encontraron. ¿Para qué? Para librarnos del pecado, de la muerte. Wow, de verdad es tan impresionante lo que Dios ha hecho por nosotros. Es tan impresionante lo que Dios quiere hacer con nosotros. Es tan impresionante lo que Dios va a hacer con nosotros. ¿Seguimos, Carlita? Bien, creo que ya seguimos en la siguiente mentira, que es, no es mi culpa. Y podemos empezar preguntándonos, ¿cuál es la herencia que nos dejaron Adán y Eva respecto a no asumir la culpabilidad de nuestros pecados? Bueno, creo que hemos heredado eso y lo llevamos en los genes, ¿verdad? No asumieron, vemos que no asumieron su responsabilidad cuando el Señor les llama y les llama individualmente. Adán le pregunta por lo que ha hecho, a Eva le pregunta por lo que ha hecho y les formula personalmente, ¿no? No les llama a los dos y les pregunta en conjunto, ¿no? Pero vemos que ellos no asumieron su responsabilidad, se culparon el uno al otro, tratando de pronto de minimizar su propia responsabilidad en el asunto. Y creo que todos nosotros jugamos a ese juego que comenzó en el huerto del Edén, que es echarle la culpa al otro. De hecho, nosotros somos expertos en ello. Cuando estamos enojados, cuando nos sentimos frustrados,
cuando algo no nos ha salido como nosotros esperamos, estamos impacientes o temerosos, nuestra respuesta sale así como algo natural, ¿no? Algo innato en nosotros, y es atribuir al menos parte de responsabilidad a las personas o a las circunstancias que nos rodean, o que nos llevaron a actuar de tal modo o pronto lo que hicimos, pues, ¿no? En ese momento. Y siempre, nunca vamos a decir, fue absolutamente mi culpa, nunca vamos a decir, siempre vamos a echar la culpa a las personas que nos rodean, a las circunstancias, ¿no? Por ejemplo, si hay de pronto un malentendido con el jefe o no se cumplió alguna tarea, dice, es que mi jefe me pone de los nervios, es que es gritón, es que es esto, es que es aquello, me exige demasiado circunstancias, llegar porque había mucho tráfico, es que no sé qué, por esto, aquello, pero siempre vamos a tratar de buscar una pata más al gato, como decimos comúnmente, ¿no? Nunca vamos a asumir al 100% nuestra responsabilidad. Y vemos que lo mismo sucedió, y quizás tenía razón, ¿no? Eva cuando dijo, la serpiente me engañó, y cuando Adán dijo, la mujer que me diste me engañó, o me dijo que comiera, ¿no? Quizás, pero la responsabilidad era de ella, porque ella tenía un mandato, el mandato fue para los dos y fue claro, ¿no? Que lo que el Señor dijo. Y asumir nuestra responsabilidad a tiempo nos va a llevar a evitar más disgustos de pronto, ¿no? Nos va a llevar a darle una solución más pronta de pronto, ¿no? Asumir una responsabilidad nos va a llevar también a buscar de pronto esa solución que necesitamos, porque si empezamos a echarle la culpa al jefe, al esposo, al primo, al amigo o a las circunstancias, por ejemplo en este tiempo de pandemia de pronto, vamos como que a enojarnos más, a frustrarnos más, pero si asumimos nuestra responsabilidad, pues como dicen comúnmente, al toro por los cuernos, vamos a encontrar de pronto una solución más pronta y no nos vamos a frustrar tanto, ¿no? ¿Qué más que les quería comentar algo aquí? Lili, permíteme, más? Mientras compartir un ejemplo que pone la autora me pareció interesante, mira. Dice por acá de las entrevistas que hizo para hacer el libro, dice, sostuve una relación indebida, dice una de las personas a quien entrevista, ¿no? Una relación indebida con un colega del trabajo. Dependía de él para recibir el apoyo emocional y afecto, porque mi esposo tenía secretos conmigo. Utilizaba la pornografía y no se interesaba por mí. A mis ojos, su comportamiento me había obligado a buscar aquella relación con otro hombre. Lo que hacía era justificarme y buscar un pretexto para decir que no era tan malo como lo que él hacía. Sí, a veces intentamos justificarnos, ¿no? Creemos que porque otra persona está haciendo eso, nosotros también debemos actuar de la misma forma, ¿no? Y cuán equivocados estamos, cuán equivocados y lejos del Señor, ¿no? ¿Seguimos, Carlita? Ya, entonces frente a eso tenemos nuestro cuadro de mentira y verdad, ¿no? No es mi culpa, y en este caso, la verdad, esa es la mentira, la verdad sería, Dios no me hace responsable de las acciones de otros, esa es la verdad. Génesis 3, 11, 13. Ya, Génesis 3 del 11 al 13 nos dice, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Todos se trasladan la responsabilidad. Claro, todos, ¿verdad? Se van peloteando la responsabilidad. De pronto, si ellos hubieran asumido su responsabilidad, a lo mejor las consecuencias se hubieran minimizado de pronto, ¿no?
pero no es así. Dios no nos va a ser responsable de lo que las acciones de los demás. Somos responsables de lo que nosotros mismos sembramos. Así que debemos tener cuidado y asumir nuestra responsabilidad, asumir con humildad. No somos perfectos y pecamos constantemente. Seamos humildes delante del Señor y asumamos nuestras responsabilidades, ¿no? ¿No? Y el Señor lo que quiere es un corazón contrito y humillado, ¿no? Más que sacrificios, ¿no? Sí, sí, un corazón contrito y humillado no despreciará, dice el Señor, ¿no? Amén. Y la otra verdad sería, soy la única responsable de mis propias decisiones. Esto lo encontramos también en Salmo 51, del 1 al 10. Si es que alguna hermana ya lo hubiera encontrado, nos dice, a ver, Salmo 51, del 1 al 10. ¿Alguien lo tiene? Isabelita, Sí. ¿tú lo encontraste? Sí. Ya, a ver, Isabel. Sí, a ver, hermanita. Salmo 51. Del 1 al 10. Del 1. Ya, dice así. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Amén. 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 Esta es una Amén. oración. Esta es una Hermoso. oración que creo que debemos hacer la nuestra, ¿verdad? Humillarnos delante de Dios, pedirle que el Señor nos lave, que el Señor nos limpie, que realmente Él que nos conoce íntimamente, que sabe, dice el Señor en su palabra, cuáles son las intenciones de nuestro corazón. Dice que nuestro corazón es malo y perverso y Dios sabe cómo es nuestro corazón. Y creo que esto es una oración que la debemos hacer, pedir misericordia al Señor, ¿no? Que nos lave más y más de esa maldad que llevamos dentro, que nos limpie del pecado y que reconozcamos siempre delante del Señor, ¿no? El salmista David siempre nos insta a eso, ¿no? Porque él lo vivió en carne propia eso. Y él fue una de las personas que vemos, según sus escritos, cómo él buscaba ese perdón del Señor, cómo él se humillaba delante de Dios y cómo al Señor le pedía que le limpie, que escudriñe su corazón, que pruebe su mente. Yo creo que es una oración que debemos tomarla para nosotros, porque somos los únicos responsables de lo que hacemos, ¿no? Entonces, es interesante cómo David se humilla delante del Señor, cómo busca ser perdonado, cómo busca ser llenado del Espíritu Santo. Esa oración creo que es para nosotros. Les animo a que podamos hacerlo. Sí, amiga. Tenemos y finalmente la última mentira de este capítulo, que nos habla sobre cómo dejar de sentirnos incapaces, ¿no? La pregunta sería, ¿qué podemos hacer para no sentirnos como un caso perdido cuando caemos en reiteradas veces en manos del mismo pecado, ¿no? Nosotros ya sabemos y conocemos, como dice, cuáles son nuestros pecados recurrentes, ¿no? Y por más y a veces nos sentimos que soy incapaz, dice, no, definitivamente esto no se va a poder solucionar. Y que somos recurrentes, ¿no? En lo mismo. Vamos a ir a la palabra del Señor porque la verdad que
el apóstol Pablo lo plasma tan bien, de su propia experiencia, de su propia vida, lo plasma tan bien acerca de esta pregunta, y vamos a ver en Romanos capítulo 7 del 21 al 24. Lo leo. Dice, así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos 7, 21, 24. Tremendo, ¿verdad? Es miserable de mí. Él, como todos nosotros, luchaba, ¿no? Es una lucha continua de la carne y el espíritu, ¿verdad? Es una lucha encarnizada, podemos decirlo, porque es una lucha constante. No nos podemos deshacer de la carne, no nos podemos librar de nuestra naturaleza carnal. Miren, a pesar de que la palabra del Señor dice que nosotros, en 2 Corintios 5:17, somos hijos, somos nuevas criaturas, ¿no? Es decir, que hemos recibido una nueva naturaleza, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios recibe esa nueva naturaleza. Pero vemos aquí que hay esa lucha, ¿no? Y de pronto podemos pensar nosotros, no vamos a poder lidiar con esto. No, pero es que por más que me esfuerce, por más que lo intente, y volvemos a lo mismo, y hasta nos da vergüenza a lo mejor acudir al Señor y volver a pedirle perdón por lo mismo, ¿no? O sea, por ejemplo, si somos gritonas y enojonas y de pronto lidiamos con nuestros hijos y vemos caritas y todo, y luego nosotros en nuestra mente, en nuestro corazón, sabemos que hemos vuelto a hacer aquello que ya 1000 veces le hemos pedido perdón al Señor, y nos da vergüenza acudir al Señor. Pero vemos aquí lo que Pablo nos dice tan tajantemente acerca de esa lucha encarnizada que hay entre la carne y entre el espíritu. Y cuando nosotros recibimos esa nueva naturaleza, nuestro deseo siempre es obedecer al Señor, siempre es agradar al Señor en lo profundo de nuestro corazón, con un corazón compungido, con un corazón quebrantado, ¿no? Queremos vivir esa vida agradable para el Señor. Pero siempre hay esa lucha. El espíritu nos dice, perdona. La carne nos dice, guarda rencor. Y cuando leía esto pensaba, ¿no? En esa figura que lo pintan, no sé si era del Chavo, creo, del Chapulín, ¿De qué Chespirito, no me hablan? acuerdo, no veía mucho eso. Y hay dos, sí, un Acá angelito y dice, un demonio que le va diciendo las cosas malas y las cosas buenas. Algo así es, algo así pasa, sí, algo así pasa con nosotros en cuanto a la carne y al espíritu, ¿no? Pero lo que necesitamos es todo lo que ya hemos visto de la palabra del Señor, esa rendición de nuestras vidas, esa rendición de nuestra alma al Señor para poder lidiar con esta lucha. Tenemos que empaparnos de la palabra del Señor, tenemos que buscar diariamente y genuinamente del Señor. No podemos cruzarnos de brazos, no podemos esperar que todo lo haga el Señor. Hay una parte importante que nos toca a nosotros hacer, y es buscarle al Señor, buscarle en oración, leer su palabra, porque vemos que todas las mentiras son derribadas a la luz de la palabra, ¿no? Aquellas cosas sutiles que a lo mejor Satanás ha ido sembrando en nuestro corazón, vemos que son desenmascaradas por la verdad, son desenmascaradas por la palabra. Vemos en Juan 5:3, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos nunca van a ser una carga difícil de llevar. Y 2 Corintios 5:9 dice, ya sea que estemos aquí en este cuerpo o ausentes de este cuerpo, nuestro objetivo siempre va a ser agradarle al Señor, ¿no? Entonces necesitamos nosotros
pasar un tiempo en oración y lectura de la palabra. Aunque muchas veces lo vamos a reemplazar esas cosas por otras, ¿no? Porque de la televisión perdemos el tiempo, no sé, en otras cosas que realmente nos desenfocan del Señor, y de pronto nos damos cuenta y ese día ya no hicimos devocional, y ese día ya no oramos, y ese día de pronto ya no hicimos es nuestro tiempo íntimo de comunión con el Señor, y de pronto pasan los días y nos damos cuenta y ya ni te acuerdas cuándo fue la última vez que tuviste tu encuentro con el Señor. Entonces, la verdad que siempre vamos a luchar con esas cosas, pero tenemos que nosotros ser diligentes en las cosas que nos toca hacer, ¿no? Tenemos que recordar que nuestras creencias determinan nuestra manera de vivir. Si creemos que vamos a pecar, pecaremos. Si creemos que nos toca vivir en esclavitud, así será. Si creemos que es imposible vivir victorioso, nunca lograremos vencer. Entonces tenemos que renovar nuestra mente. El apóstol Pablo siempre nos insta que renovemos nuestra mente. Recordemos al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto, como que se les había arraigado tanto lo de la esclavitud que tenían una mente de esclavos, ¿no? Y ellos que tenían la presencia del Señor continua con ellos. Entonces, nuestra manera de lo que creemos va a determinar nuestra manera de vivir. Tenemos que creer que vivimos en victoria porque Jesús ya nos dio la victoria en la cruz del Calvario y somos más que vencedores. Ya no hay nada más que hacer. Jesús lo hizo todo en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores. Carlita, ¿quieres acotar algo más en este punto? No, amiga, sino que te quería indicar respecto a las verdaderas mentiras, o de repente hay algo más que quieras, nos quieras indicar. Pasamos, creo yo, a las verdades y mentiras. Sí, la mentira, bueno, dice, no soy incapaz de vencer con firmeza el pecado. Y ya sabemos que la verdad es diferente, ¿no? Si soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar. Y eso lo encontramos en Romanos 6:14, que nos dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Sabemos que mientras sigamos en esta tierra, vamos a estar sujetas a tentaciones del mundo, situaciones de la carne, ¿no? Pero si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. La siguiente, Carlita. La siguiente es, no soy esclava del pecado. Por medio de Cristo fui liberada del pecado. Y lo encontramos en Juan 8:31 y 32. Y nos dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Amén. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Está muy claro, creo que ahí no hay nada más que acotar. Está claro, la verdad os hará libres. ¿Y de cuál verdad estamos hablando? Estamos hablando de la palabra del Señor. Bien. Por la gracia de Dios y mediante la obra consumada de Cristo, en la cruz puedo tener victoria sobre el pecado. Juan 15:5. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Separados de mí, nada podéis hacer. Así que está claro. El siguiente, Carlita. Esa es la última. Esa es la última. Interesante, la verdad, como lo ha planteado aquí la autora del libro. Y para nosotras las pecadoras o
las que siempre hemos cometido errores y siempre tenemos debilidades. Ya sabemos que no es eso, ni son errores, ni son debilidades, que tenemos que llamarle por el nombre, y que sí, aunque estemos dentro de una iglesia, aunque seamos líderes, aunque hayamos desde pequeños nacido en un hogar cristiano, en un hogar con valores, hay buenas noticias para las pecadoras, y esas noticias son para nosotros. Es el único medio para la salvación eterna. No hay otra forma. Es confiar confiar y creer lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él murió por nosotros, murió en nuestro lugar. No importa cuánto sepamos de Biblia o cuán religiosos somos, pero de pronto nos sentimos atormentados, dudando de nuestra salvación. No sabemos cuál es la situación de cada una de nosotras, ¿verdad? Pero el enemigo quiere mantenernos cautivos con el temor, con la duda, con la culpa. Pero Dios quiere que caminemos en libertad, en fe, en seguridad, en perdón, sin importar cuán buenas seamos, sin importar cuán pecadoras nos sintamos. Solo la fe en Cristo nos justifica delante de Dios. Esa es la única verdad, ¿no? Nos basta la gracia del Señor, nos basta que por medio de la muerte de Cristo, Dios proveyó la única salvación para nosotros, para limpiarnos de ese pecado. Yo les animo de pronto a que en este tiempito nos podamos, si Carlita no tienes algo más que añadir, de pronto podamos tomarnos un minutito para orar, un minutito para ponernos a cuentas con el Señor. Sí, no importa cuánto sepamos, no importa cuántos años llevemos, creo que debemos desenmascarar aquellas cosas que no le hemos dado el nombre adecuado en nuestra vida, ¿no? Sí, bueno, creo que lo que tú has dicho es bien claro, ¿no? Nosotros tenemos que identificarlo, ¿no? Y asumir con responsabilidad lo que hacemos. Yo creo que si somos conscientes y sabemos que todos nuestros actos van a tener consecuencias, la semana pasada veíamos, ¿no? Que el Señor en Deuteronomio nos habla, ¿no? De que hay dos caminos y depende de nosotros cuál de ellos vamos a elegir, de la bendición o de la condenación. Entonces yo creo que es buen tiempo, terminado esta charla, amiga, podamos tener este tiempo de oración, ¿no? Voy a culminar con la grabación